Y recuerden que también estamos por la 96.2 Atalaya Estéreo, la 88.2 Fantasía Estéreo y también estamos por el canal 21 de Televisión Abierta en San Cristóbal, Venezuela. Tenemos el honor hoy de estar aquí al lado del doctor Yesid Montes. Muy buenos días. Igualmente, el honor es para usted. Juan Carlos, muy buenos días. Primero que todo, dale gracias a Dios, a la sangre preciosa de Cristo, que derrame bendiciones para todos, a todos los que están ahorita pasando por esta pandemia, al ser humano. A todos los que nos están viendo, un abrazo para el doctor Bellojín. Yo creo que hoy se ausentó. Hoy está en trabajo de campo el doctor Bellojín. Hoy le dio permiso. Sí. Pidió permiso. Ya Damaso, allá en Barcelona, España, muy pero muy buenas tardes. Sí, señor. Vamos a ver si Damaso ya está en contacto. Si no, empezamos, Jorge, con la primera noticia que tenemos. Resulta que en esta pandemia, lo que estábamos hablando ayer nos quedamos sin tiempo y íbamos a empezar a hablar sobre las características que tiene esta pandemia, este nuevo pico de la pandemia, cuando se están viendo más afectación en los jóvenes que en los mayores de edad. Pero eso no es solamente aquí en Cúcuta, en el departamento y en Colombia, es en todo el mundo. Vamos a revisar lo que está pasando en un país que ha sufrido tanto con la pandemia, Yesid Montes, como es el Brasil. Ahí vamos a ver esta nota. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, los jóvenes brasileños son los más afectados por el COVID-19. Desde marzo, más del 52% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes de 40 años o menos, según un informe de la Asociación Brasileña de Medicina Intensiva. Un significativo aumento en comparación con la ocupación de este rango de edad entre diciembre y febrero, del 16,5%. Esa doença no tiene edad. Esta enfermedad no tiene edad. Es muy triste. Desgraciadamente, de un día para otro te puede llevar. Es muy triste. Muy triste. El reporte se basa en datos del 25% de la UCI de Brasil, el epicentro mundial de la pandemia. Según los expertos, esta tendencia de la pandemia sugiere que la variante brasileña del virus es más agresiva con la población joven, mientras que la vacunación de los adultos mayores ha ayudado a contener los casos graves entre los ancianos. En la primera ola vimos principalmente a personas mayores, pero esto no es lo que estamos viendo ahora. Es una enfermedad que se ha mostrado más agresiva, sobre todo en los más jóvenes, ya que estos jóvenes aplazan la visita al hospital. La nación suramericana está sumida en una nueva crisis de la enfermedad, con más de 4.000 decesos diarios la semana pasada. Un rebrote que se refleja en su desbordado sistema de salud. Una de cada 4 ciudades brasileñas tiene lista de espera de pacientes en estado grave que aguardan por una cama de las UCIs. Hemos sido testigos de un gran número de pacientes que han fallecido debido a la falta de camas de la UCI en el estado de Sao Paulo. La gestión de la pandemia en Brasil ha estado marcada por el negacionismo del gobierno de Jair Bolsonaro, pero el incremento de jóvenes preocupa a las autoridades sanitarias en un país donde la mayor parte de su población es menor de 40 años. Bueno, ahí tiene Yesid Montes cómo los jóvenes son los que más se están viendo afectados en este pico de la pandemia. Ahí ya tenemos a Damaso Arias desde Barcelona. Damaso, muy buenos días, buenas tardes para ti allá en Barcelona. Muy buenos días, Colombia, muy buenos días, Cúcuta, muy buenas tardes desde aquí, desde Europa. Te pongo en contexto, antes de que te conectaras estaba comentándole a nuestra audiencia que hoy el doctor Alonso Bellojín está de trabajo de campo. Sí. Se le dio permiso aquí por el jefe, aquí por el doctor Yesid Montes para que hiciera sus vueltas. Juan Carlos, mire, Damaso, estábamos hablando precisamente, y me imagino que viste el video, sobre cómo una de las características de la nueva ola, por decirlo así, o del nuevo pico, no solo en Colombia, en Sudamérica, sino en el mundo, está habiendo más afectación en los jóvenes. Tenemos también un video de lo que está pasando en Alemania, antes de comentarlo, que es sobre lo mismo, precisamente. Vamos a verlo. La tercera ola de la pandemia llegó a este hospital de Freising, en Baviera, al sureste de Alemania. De las 14 camas del servicio de cuidados intensivos, 5 están ocupadas por pacientes con COVID-19. La mayoría de los enfermos, cada vez más jóvenes, son portadores de la variante británica del virus más contagiosa. Wir merken eine deutliche Altersreduktion
Estamos viendo un descenso significativo en la edad. La mayoría de nuestros pacientes de coronavirus son de entre 40 y 60 años, mucho más jóvenes que en la segunda ola, y también estamos viendo una enfermedad más agresiva. Estos pacientes de cuidados intensivos están intubados y tienen que luchar por mucho tiempo. Sigue siendo una enfermedad peligrosa y a veces letal. Alemania tiene actualmente más de 4.600 pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, y la cifra aumenta más rápido de lo previsto. El gobierno promueve una ley para armonizar las restricciones en todo el país, como toques de queda nocturnos o cierre de comercios, cuando la tasa de incidencia de infecciones supere 100 durante 3 días. Es difícil cuando estás aquí todos los días luchando por los pacientes, ver que por otro lado las medidas no son suficientes para controlar las infecciones. En el hospital de Freising es posible que el efecto de las nuevas medidas tarde en notarse una semana. Los médicos dicen estar preocupados por atender a los pacientes de COVID-19, pero también al resto de los enfermos. Tal, compañeros, parece una pesadilla sin fin, ¿no? O sea que ahora sí la juventud, que no se creen que están inmunes contra esto, ¿no? ¿Sí o no? A ponerse las pilas, a cuidarse, porque esto no tiene fronteras. Y mire las variables como están manejando ahora los jóvenes, ¿no? Más que todo, ¿no? Juan Carlos va a hacer una pequeña intervención y con toda la prudencia del caso también para Amazon, para solidarizarnos el primer café por el fallecimiento del senador, arquitecto y comunicador periodista Justo Castellanos, ¿cierto? Justo Pastor Castellanos. Castellano. Pase en su tumba y nos solidarizamos con la familia, la verdad que sí. Un hombre que se destacó en decir la verdad en nuestra región de norte de Santander. A su manera, pero lo decía. Por supuesto que sí. Sí, señor. Pues, Dámaso, la pandemia parece una pesadilla sin fin, ¿cierto? Bueno, a ver, yo lo que diría es que no es una pesadilla sin fin, es una cosa que ha venido a quedarse. Y eso es lo que debemos empezar a asumir en todos los países y en toda la sociedad. Debemos empezar a asumir de que vamos a tener, hasta que aparezcan los antivirales que puedan hacer frente a este tipo de enfermedades, tendremos que cubrirnos, taparnos y tener todas las precauciones posibles. Lo que no podemos, y eso es una cuestión que incluso ya ayer en el discurso de Estado que hizo el presidente de España, lo que no podemos es seguir, y eso ya lo saben casi todos los países de Europa al menos, que no podemos seguir con las restricciones y con una política absolutamente de confinamiento completo. Ya no sirve, no se hace caso, y además al final hay un problema muy importante, y es que, como siempre se ha dicho, no es ponerle puertas al campo, y puertas al campo no sirve absolutamente para nada. Un ejemplo que es noticia hoy mismo en España, hablando sobre el tema de las variantes y hablando sobre el tema del COVID. Se acaba de detectar en Extremadura 5 enfermos de la variante Brasil, 5 enfermos que son justo uruguayos que han venido porque son muy famosos y están siendo los que se están contratando continuamente desde que empezó la pandemia. Se empezaron a contratar esquiladores uruguayos porque son mucho más rápidos que los españoles y que de otros países de Europa, y entonces se trae a los esquiladores uruguayos para que se encarguen de hacer con el menor número de personas y en el menor tiempo posible todo lo que es el esquilado de los ovinos aquí en España, porque es, digamos, uno de los países con mayor volumen de ovejas que hay al menos en Europa. Entonces, justo esos 5 de los 14 que venían enfermos de la variante brasileña. Hay aproximadamente unas 200 personas que han sido aisladas inmediatamente por haber estado en contacto en el último mes directamente con estas personas. ¿Qué significa eso? Significa que evidentemente tenemos la variante brasileña ya en España también. No se le puede seguir poniendo puertas al campo. Y lo principal de todo, y es que debemos entender, todas esas limitaciones que se están poniendo al mismo tiempo suponen noticias todos los fines de semana que han pasado de 20, 30, 40, digamos, intervenciones policiales sobre fiestas de juventud
han pasado a ser de aproximadamente 300 a 500 por ciudad. 300 intervenciones de fiestas multitudinarias. ¿Dónde está la enfermedad? En los jóvenes. ¿Por qué? Porque la gente ya se está hastiando. Hay que seguir insistiendo en las medidas, pero al mismo tiempo hay que buscar otra forma de pelearse con una pandemia, no una pandemia, con una enfermedad que va a quedarse. Es decir, aunque los antivirales lleguen, la pandemia al final se transformará, el COVID se transformará en un elemento más como la gripe. Lo que pasa es que empezará a pasar más desapercibida, aunque vendrán otros virus distintos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ha venido para quedarse, no ha venido y desaparecerá. Fíjate que ayer hablábamos, y Jessy, hablábamos ayer en el programa, que Uruguay era el país, según la AFP, que Damaso no estuvo de acuerdo con eso de todas maneras, de que era o es el país con mayor tasa per cápita de contagios en el mundo. Pero lo que quiero hacer referencia no es eso, sino que es el país que mantuvo todo el tiempo abierto todo. O sea, Uruguay no cerró nada, ¿sí? Y prácticamente le están echando la culpa a que no se confinó. Entonces, pues es como directamente proporcional, ¿no, Damaso? No, yo no, mira, vamos a ver, ahora llega un momento en el que, aunque unos están a favor, otros están en contra, y evidentemente los negacionistas ya ni digo, hay un tema muy importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ha habido países que se han confinado, como Alemania, que se ha confinado muchísimo y está teniendo un subidón, como se dice, de enfermos. Hay otros países que no han tenido esa, digamos, y también, por ejemplo, uno que no se confinó fue el Reino Unido y también tuvo su subidón. Pero hay otros países que no se han confinado y curiosamente no han tenido esa problemática. Yo creo que hay dos variables y es lo que hablaba yo ayer. Es decir, yo y ahora hago como referencia, además es que justo ha llegado una noticia exactamente en ese sentido. Lo que no podemos es establecer los mismos parámetros en todos los países. Depende de la densidad de población y depende de las costumbres. En latino somos una persona, digamos, somos la fiesta y nos gusta la relación social. Eso significa que tenemos muchos puntos para contagiarnos continuamente con este tipo de pandemias, ¿vale? Hay otros países que son totalmente lo contrario. Puedes dejar todas las puertas abiertas, que es que ellos no se relacionan y evidentemente el contagio es inferior. Y otros países que incluso siendo así también se han contagiado o no se han contagiado. Es decir, es muy difícil tomar una decisión de cuál era la mejor política y evidentemente yo soy de los que no estoy de acuerdo con que el confinamiento radical haya solventado o haya sido mejor. Mejor caso es Cataluña y Madrid, políticas distintas, y los enfermos en Cataluña siendo más restrictivos, han sido iguales o superiores el volumen a los de Madrid. No hay, como aquel que dice, no hay una ley cierta que diga este es el sistema a gestionar. Una ley estándar para ver cómo funciona el asunto. Mira, Damaso, ayer en la reunión de trabajo que tuvimos en la tarde nuestra, hablábamos sobre los contagios en los colegios de Bogotá, pero entonces te voy a rectificar la noticia. No se contagiaron los muchachos, parece ser. Los contagiados son los profesores. O sea, hubo un brote que hoy día echaron hacia atrás la alternancia o la presencialidad en 3 colegios muy puntuales de Bogotá y sobre todo en uno de Ciudad Bolívar, ¿sí? Pero lo que me parece curioso es que por ninguna parte escucho que le estén haciendo pruebas a los alumnos. O sea, le hicieron pruebas a todos los profesores y por lo tanto salieron contagiados. La pregunta es, ¿dónde se contagiaron los profesores? Si los contagiaron los mismos alumnos o se contagiaron en sus casas o en el trasegar del ir y venir hacia el colegio. Entonces, si tenías razón, no son los estudiantes los que están contagiados aún, ¿no? No, lo que pasa que, a ver, vuelvo a lo mismo. Si un país puede dar información en este momento del tema de contagios y el impacto, siguiendo evidentemente unas políticas sanitarias de protección, que puede dar datos más fehacientes que ningún otro, es justo España. Recordemos que España fue el único país de Europa que decidió no confinar a los alumnos tanto de primaria como de secundaria y que siguieran yendo a las escuelas. Todo el año han ido a las escuelas. Reitero, ha habido una incidencia inferior al 8%.
¿Qué significa eso? Que es absolutamente inimaginable. No se contagian, y reitero, y además ese 8% curiosamente no ha sido de contagios en el colegio, sino ajenos al colegio que han sido detectados en el momento de la entrada al colegio. Es decir, inmediatamente se han parado. Pero hay un tema muy importante, el problema no es en los colegios. Eso sí que el gobierno español, yo creo que sí que ha acertado ahí, y que además ha sido el mejor referente para informar de que en los colegios uno no se contagia al salir de los colegios. Perfecto, o sea, el histórico, la experiencia dicen sí, que claro, no se contagian en los colegios. Vamos a ver qué pasa con esta información de Bogotá, es una noticia que sigue en desarrollo. Mire, les voy a voltear la torta o vamos a pasar a otra etapa de la información, Dámaso, que le va a gustar a Dámaso esta noticia definitivamente. El Bitcoin entró a Wall Street, ¿cómo le parece? Vamos a ver esta nota. Las criptomonedas debutan en Wall Street. La plataforma de compraventa de criptomonedas Coinbase ha dado el campanazo este miércoles en el índice Nasdaq como la primera empresa del ecosistema de la cadena de bloques que llega al selectivo tecnológico. La empresa asocia su cotización al valor del Bitcoin y apunta a la posibilidad de superar una valoración de 65.000 millones de dólares. Bitcoin es la mayor criptomoneda del mundo, con una creciente aceptación como inversión y medio de pago. El martes subió hasta un 5%. Su rival más pequeño, Ethereum, también alcanzó un máximo histórico de $2.000. Coinbase se integra en el Nasdaq mediante una operación de cotización directa y no la tradicional oferta pública de venta, por lo que no emite nuevos títulos ni recurre a grandes bancos como mediadores. Bitcoin superó los $60.000 a principios del mes pasado, impulsado por la decisión de Tesla de comprar 1.500 millones de dólares de la moneda digital. Bueno, ahí tiene con los buenos días para el doctor Bellojín, que ya está de retorno de su trabajo de campo. Ojalá, Dámaso y doctor Bellojín, que no se acerque un día negro en Wall Street, una caída de la bolsa a propósito de las criptomonedas, ¿no? Bueno, yo primero de todo, buenos días, doctor Bellojín. Dejémoslo que salude y después ya seguimos hablando del tema. Muy buenos días, Dámaso, Juan Carlos. Doctor Jessy, a todos los oyentes y televidentes, pedirles disculpas por llegar un poquito más tarde, como dice Juan Carlos, trabajo de campo. Sí, señor. Sí, recogiendo ya los huevitos de las gallinas. Adelante, bueno. Dámaso, que está usted en su terreno con esto de la Bitcoin. Sí, a ver, yo siempre he sido, y además públicamente he sido bastante contrario al tema de las criptomonedas. He alertado de lo que ha sido la apuesta del parte de Musk sobre el tema del Bitcoin. Recordemos que Musk es uno de los mayores enemigos del Bitcoin. El hacer una inversión de más de 1.000 millones de dólares en Bitcoins, para mí tiene solamente un objetivo muy claro. Es como casi todos grandes empresarios son tiburones, con todo el respeto del mundo, porque evidentemente ellos tienen su derecho a trabajar de esta manera. Pero igual que hoy invierten, mañana desinvierten, y automáticamente el pequeño inversor que ha pensado de que esto es la panacea, es el que va a ser el gran perdedor. A ver, que esté en el Nasdaq, porque siempre es una de las defensas y toda la gente me ataca con el tema, no, es que está en el Nasdaq. Oye, Terra, que la mayoría de ustedes que son muy jóvenes no han sabido hablar de ello, pero todos los que tenemos una cierta edad conocemos perfectamente lo que fue Terra. En Terra invirtieron muchísimo. En Terra invirtieron muchísimas personas, creyeron muchísimas, subió, recordemos lo que llegó a subir hasta un 3.500%, es decir, una locura. Llegó a valer 350 veces superior a lo que tendría que valer realmente la acción, y de un día para otro desapareció. Hoy nadie sabe lo que es Terra. Pero en el año 2000, Terra era el Bitcoin del momento. Entonces, volvemos a lo mismo, el que esté en el Nasdaq no quiere decir nada. Que Musk haya invertido, eso sí quiere decir. Y quiere decir que, ojo, porque los especuladores entraron en el Bitcoin y una salida de Musk, solamente de uno de ellos, de forma directa, hunde el Bitcoin. No tienen base de solidez y no tienen capacidad de la estructura financiera. Y no me sirve es que rompe con las estructuras financieras. La economía, señores, ha pasado en las .com, ha pasado con los edificios, o sea, con el tema de las edificaciones.
Todo, la economía tiene unas leyes. Eso sí que es muy claro. No es como la pandemia. La economía tiene unas leyes y el que no cumple con las leyes termina mal. El que no cumple con las leyes, doctor Bellojín. El micrófono. Sí. No, anda sin audio. No lo estamos oyendo, doctor. Algo pasó allá, pero vamos a ver si logra conectarse, o si no, vamos a ir con la siguiente noticia mientras el doctor Bellojín logra. Mire, en las redes sociales, damas y compañeros, se juega con los sueños de la gente inclusive. Sirve para todas las redes sociales. Mire, vamos a ver esta nota y ya hablamos de por qué juegan con los sueños de las personas. Tras ser expulsado a Reynosa, México. Y que nosotros creíamos, como él dijo, que cuando él ganara, que no sé qué, que uso los huepajas. Y nosotros socando para que él ganara y para nada. La frustración del hondureño Ángel Ortiz, de 48 años, es la de los miles que han sido expulsados a Reynosa tras confundir la promesa de un sistema inmigratorio más humanitario con una invitación abierta a los Estados Unidos. Por internet, por Facebook, que vimos y todo, uno pasó la voz al otro y el otro al otro y así. Información que no solo motiva la travesía, pero según la hondureña Sara Noemi Palma, mantiene viva la esperanza de que podrán entrar, esto a pesar de que fue expulsada hace ya más de un mes. La desinformación y propaganda en redes sociales como Facebook, donde los traficantes de personas se conectan con los migrantes y generan falsas expectativas acerca de la travesía y las garantías de que lograrán entrar a Estados Unidos, preocupa a la Organización Internacional para las Migraciones, como lo explicó a La Voz de América su vocero en México, Alberto Cabezas. Lo que hacemos desde la OIM es tratar de ser muy claros, de conducir a las personas a la información fiable, de pedirles siempre que cuando inician un proceso migratorio lo hagan informados de qué opciones tienen. Y evitar así ser sistemáticamente victimizados, explicó Cabezas. Cuando uno migra y de repente la información falsa que ha recibido le va poniendo en escenarios cada vez más difíciles, su vida puede correr un peligro. Aún así, y mientras la frontera sigue cerrada, volver a su país para Sara simplemente no es una opción. Los marinos nosotros nos quitaron la casa, ellos viven ahí, o sea, ¿cómo vamos a regresar a Honduras nosotros? Es para que nos maten. Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas. No se ha oído. No se ha oído nada. Qué terrible cómo juegan con la gente. No, bueno, la verdad es que, a ver, yo diría que las mafias juegan continuamente. De hecho, aquí tenemos otras noticias también sobre la frontera mexicana. El otro día apareció un crío pequeño abandonado en medio del desierto. Se acercó a la policía pidiendo ayuda, que se había quedado aislado absolutamente. Después ha sabido, y está Interpol incluso detrás de la situación. Y es que su madre fue víctima de una mafia, una trata de blancas en medio, digamos, de esa travesía. Es decir, que este tipo de cuestiones ocurren, es cierto. Yo ahí, por ejemplo, y siempre, ya os lo dije, no iba a cambiar, por mucho que cambiaran de presidente, no iba a cambiar la política de inmigración, no iba a cambiar incluso, no ha mejorado. Si vemos los sitios de reclusión de los infantes, es que están peor, yo diría, incluso que antes. Hay un tema muy importante en este sentido, y es que independientemente de que la política de Estados Unidos, que tienen todo el derecho a no cambiarla, el problema no está de ese lado. Muchas veces le echamos la culpa, y ojo que tenemos parte de la culpa, los países receptores de la inmigración tenemos parte de la culpa, porque nosotros tendríamos que estar colaborando en ver cómo solucionar la situación. Pero el problema principal está del otro lado de la frontera, es decir, México en este caso es el que tendría que estar vigilante e informando a las personas. Lo que no podemos es, mira, que pasen y que ya eso no viene con nosotros. La mafia, las delincuencias están del lado mexicano, y ahí es donde debería actuar ya no México, sino todos los países latinos en conjunto. Que esas personas de Honduras, que esas personas de Nicaragua están pasando lo que están pasando, señores, son hermanos nuestros y deberíamos estar
avergonzados de tener que estar planteando una situación así. Yo siempre lo he dicho, España tiene que abrir los brazos a sus hermanos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido emigrantes también allá. Pero evidentemente es cuestión de todos nosotros mirar cómo solucionar esta verdadera pandemia que tenemos y que se aprovechan exclusivamente esas mafias canallas que incluso nosotros estamos acogiendo y no podemos acoger. Perfecto. Doctor Bellojín, creo que ya superó los problemas técnicos. Pues no. ¿No? No escuchamos. No escuchamos. Algo pasa ya con el doctor Bellojín. Bueno, mire, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Yesid Montes, ¿cómo le parece que pues ayer dio luz verde para empezar a utilizar el glifosato? Ayer estábamos hablando de que parecía que iba a dar luz verde la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y ayer mismo dio la luz verde y se va a empezar a utilizar, ¿sabe dónde? En el Catatumbo norte santandereano. Es que aquí es donde está la platica, en el Catatumbo. Usted lo sabe, si no estoy mal, Damaso también y Juan Carlos. Dicen que hay más de 140.000 hectáreas de coca sembrada en el Catatumbo. Y fuera eso, si no existiera la coca, también hay mucha riqueza natural. Es que eso lo están explotando mucho. Lo que pasa es que lo hacen por debajo de cuerda, tanto para lo bueno y para lo malo. Pero eso es una mina. Es más, nosotros los norte-santanderianos no sabemos lo que tenemos por falta de dirigencia. Pero el Catatumbo es un oro por donde usted lo vea, créame lo que sí. No sé si está de acuerdo. Bueno, vamos a mirar antes de que Damaso nos cuente lo que piensa de eso, el anuncio del director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se permite informar que después de un proceso técnico y jurídico ha decidido modificar el plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la técnica de aspersión aérea utilizando el herbicida glifosato. Esta es una solicitud que ha realizado la Policía Nacional desde agosto de 2019. Es importante mencionar que el plan de manejo ambiental ha estado vigente desde 2001 y lo que ha estado suspendido es la actividad de aspersión aérea. Una vez recibida la solicitud por parte de la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales conformó un equipo técnico y jurídico de profesionales especializados en temáticas como biología, hidrología, geología, ecología, aspectos socioeconómicos y físicos, entre otros. El equipo conformado tuvo la tarea inicialmente de revisar los 12 años de control y seguimiento que hemos realizado a la actividad de aspersión aérea, verificando aspectos sobre los monitoreos en agua, en suelo, entre otras condiciones. Posterior al análisis de la información con la que cuenta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se realizaron mesas técnicas con sectores académicos de carácter nacional y regional para recibir retroalimentación y consideraciones que pudieran ser importantes a la hora de tomar una decisión. Igualmente, en el marco de la Autoridad Nacional, hemos solicitado conceptos técnicos a las diferentes autoridades ambientales regionales, a la Unidad de Parques y a los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental. Dicha información fue fundamental para tener claridad sobre los aspectos técnicos que deberíamos tener en cuenta para nuestro pronunciamiento. En términos de mecanismos de participación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizó más de 23 reuniones informativas, realizó la audiencia pública ambiental, recibimos y resolvimos cerca de 1.000 preguntas y contamos con la participación de numerosas personas interesadas en el proyecto. La audiencia, a su vez, y las reuniones informativas fueron transmitidas en diferentes emisoras locales, lo que sin duda nos permitió garantizar la participación efectiva de las comunidades en este proceso. De acuerdo con lo anterior, de haber iniciado el proceso de evaluación y haber realizado una visita en campo,
haber realizado o solicitado la información adicional, revisado la información al interior de la entidad, realizadas las mesas técnicas, realizada la audiencia pública ambiental, entre otras consideraciones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidió modificar el plan de manejo ambiental. Es muy importante recordarle a los diferentes grupos de interés que la decisión tomada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no reanuda la aspersión aérea con el herbicida glifosato. Para esto, el Gobierno Nacional deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, tanto en la sentencia como en el auto. Y será el Consejo Nacional de Estupefacientes el que verifique si el Gobierno Nacional dio cumplimiento o no a dichos requisitos y decide si reanuda o no la aspersión aérea con la utilización del herbicida glifosato. Hay que rectificar, no dio la licencia, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, claro. ¿Entendí mal, Damas, o entendí bien, doctor Bellojín? ¿No da la licencia la ANLA? ¿Qué tal estoy de sonido? Sí, 100. Ah, bueno. No, sí, pero no. Sí, pero no. Damaso, ¿entendí mal? El micrófono. Micrófono, Damaso. Digo que lo que da permiso es a que pueda el gobierno. Él lo que da permiso es para que vuelva el gobierno a poder utilizar el sistema. No es que dé las órdenes, sino lo único que dice es da la licencia para que se pueda volver a utilizar. A ver, yo voy a decir una cosa y sé que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, ¿vale? Pongámoslo por ahí. Dar una licencia de esas características, una cuestión es utilizar los glifosfatos, que ya se ha dicho y ayer mismo lo dijo un especialista, no pasa nada absolutamente por utilizar los glifosfatos porque no afecta al ecosistema. Totalmente de acuerdo, al medio ambiente, totalmente de acuerdo. Lo que ANLA no puede aprobar porque es un ataque directamente contra la salud pública. No entiendo cómo un organismo de esas características no puede tener en cuenta que aparte de estar generando todo lo que es el riego sobre los terrenos, lo está haciendo sobre la población. Y el efecto sobre las personas es el problema. El problema de los glifosfatos es si tú duchas a una persona con glifosfato, porque es un producto cancerígeno. Entonces, no me sirve que diga, no es que en el agua no hace nada, no es que en la planta no hace nada, no, es que, es verdad, totalmente de acuerdo, el glifosato se utiliza en todo el mundo, pero no se ducha a las personas con glifosato. Perfecto. Doctor Bellojín. El problema es qué personas, y si es que están en los terrenos donde están los cultivos ilícitos, ¿no? Porque por lo general son gente... Campesinos pobres. Sí. Creo que si se hace cumpliendo la normatividad, con todas las especificaciones técnicas, verificando que no hay un daño a las personas, porque es que eso fue lo que se reglamentó, que es que se verificara, que se hiciera, pero bien hecho, bien hecho. Ahora, yo tengo buena fe, buen principio de que lo que van a hacer y lo que van a despejar va a ser tan bien hecho, que inclusive vi unas imágenes de aspersión con drones a muy baja altura. O sea, una vez delimitado y asegurado el terreno, hacer la aspersión aérea, ¿sí? Pero inclusive están mirando drones. Entonces el fallo consiste en hacerlo, pero hacerlo bien. Y en ese bien está incluido la protección, la salud y la vida del humano. Ahora, esa es la buena intención. De aquí a la práctica, pues ya se verán, inclusive habrán quejas, habrán protestas, ya las hay, reclamos de organizaciones de cualquier tipo sobre esto, pero ya se verá. Perfecto. Es que, perdón, está muy bien lo que dice el doctor Bellojín referente a la buena fe y eso, pero esto pasa en todos los mandatos. Siempre hay una fórmula igual, base sobre altura, sobre 100, donde le aplican una teoría que están los que están en contra y a favor y siempre ganan. ¿Quiénes son los que ganan? El gobierno. ¿Y por qué ganan?
por Villegas, así de sencillo. Todos los mandatos, desde Pastrana para que yo he visto, siempre se han caracterizado en hacer una posición y después la maneja el gobierno como ellos quieren. Una pregunta, ¿será que las autoridades competentes que fiscalizan eso entran al catatumbo? Si uno cuando va al catatumbo, en su interior yo tengo en mi mente todo el que entra aquí, entra con elegancia y sale en ambulancia, o es mentira. ¿Qué seguridad le puede dar, digamos? No es que es como donde uno va, disfrute Coca-Cola, marca registrada, sí, aquí es, allá es. Todo el que entra aquí entra con elegancia o sale en ambulancia. Allá entran personas porque es complicado, no por el pueblo, sino por las mismas autoridades. Esos son manejos que todo el mundo se rebusca ahí, como yo lo decía anteriormente, tal vez no me dieron mucha importancia. Eso es una mina de oro, el Catatumbo. Desde que usted lo vea, en cualquier plataforma que usted lo vea, es una riqueza. Y ahí lo están disfrutando tanto las fuerzas oscuras y el gobierno, y eso no nos da miedo decirlo, digámosle la verdad al pueblo. Sí, esto es tan bonita que es la norma, pero apliquémosla. Ahora, lo que dice el doctor Bellejín es cierto. Él cree en la buena fe, yo también, por parte del Estado, creo en la buena fe, en este Estado social de derecho. Pero el interrogante, ¿qué están haciendo las autoridades? Si hay unos manejos oscuros por debajo, esa es la realidad que estamos viviendo. Desde que no le inviertan al Catatumbo vías, no le inviertan educación y salud, eso continuamos con lo mismo de siempre. En Colombia no es ni la izquierda ni la derecha. Hay dos problemas que son muy personales míos. Uno, y lo tengo muy claro, el pueblo es el culpable cuando elegimos los mismos corruptos. Dos, cada día se amplía. Hablo de Colombia, yo creo que en el mundo es la corrupción. Aquí no hay más nada que hacer. Desde que el pueblo no tome una conciencia, Juan Carlos, no me estoy saliendo del tema, sino que tiene que ver mucho con lo del Catatumbo. Si el pueblo no toma conciencia para sufragar, no le podemos dar el golpe de Estado a los dirigentes en Colombia para que hagan las cosas bien. Seguimos con el continuismo, porque es un pueblo que desgraciadamente vivimos arrodillados, pero nos toca porque ¿para dónde más cogemos? Bueno, se despachó el doctor Jesús Montes, doctor Bellojín. Vámonos a ir al corte de comerciales, señor. No, y es que el tema es muy complejo, Sí, y Damaso también tiene razón, es que esto es un gran problema, tiene un componente social, de seguridad, de tráfico, de ilicitud, de muchas cosas, y no es fácil afrontarlo. Y aquí en Norte de Santander, en la frontera, tenemos todos los problemas juntos, todos. Y muchos parten de allá precisamente. Vámonos a un corte de comerciales y ya retornamos. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Dedícate a vivir. De lo demás nos encargamos nosotros. En Casa de Funerales Rincón, tú eliges el plan de previsión exequial. Conforma tu grupo sin importar parentescos. Cubrimiento especial a personas mayores de edad y a gestantes. Pregunta por nuestro plan especial a pensionados. Contáctenos en Cúcuta al 571-8317 o al 313-294-1885. Visítenos en www.casadefuneralesrincón.com. Casa de Funerales Rincón, siempre con los norte santanderianos.
Recuerda que todos tenemos un ser querido que nos espera en casa. El cuidado y bienestar de quienes nos ayudan a mantener limpia la ciudad está en nuestras manos. Debemos prevenir que el afán o el estrés del día a día no se convierta en una tragedia. Por nuestra seguridad y la de los demás, debemos tener prudencia en la vía. Tengamos empatía con nuestros operarios que trabajan por el bienestar de la comunidad. Señor conductor, tus acciones en la vía definen nuestro regreso a casa. Nuestras familias nos esperan, sanos y salvos. Nuestro grupo de inscritos a la Huaca Millonaria está creciendo. ¿Y tú, aún sigues sin hacerlo? Estás a un minuto de ganar muchos millones de pesos. ¡Corre! Hazlo fácil y rápido por www.akc.com.co. Sorteos millonarios. AKC. Comulpinor, Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del T de Santander, trabajando en equipo, honestidad, transparencia y eficiencia para atenderle en las más de 100 estaciones de servicio distribuidas en el norte de Santander y sur del Cesar. Comulpinor, la cooperativa de los norte santandereanos. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Sí, señor. Estaba enviándole por el interno un artículo muy interesante a Damaso y al doctor Bellojín que nos manda nuestro amigo Mario Zambrano. Ya lo leí, está excelente para que lo lean. Sí, que se los manda con mucho cariño a la gente del primer café, Mario Zambrano. Mire, el Damaso quiere hacer un apunte sobre lo que estábamos hablando, doctor Bellojín, antes de irnos a otra noticia. Mira, para terminar de rematar el tema de la noticia del Catatumbo y del tema del glifosato. Del glifosato. ¿Cuánto dinero? Yo solamente hago una pregunta, un par de preguntas, una vinculada con la otra. ¿Cuánto dinero se ha gastado el Estado en los últimos 30 años? Mucho. En regar de Muchísimo. glifosato. En regar de glifosato en la mitad del territorio colombiano, que es rico y que lo único que pueden hacer es empobrecerlo. Dice, perdón Damaso que te interrumpa, perdón que se interrumpa, porque es que le escuché al ministro de Defensa decir que el costo por hectárea de sembradío ejecutado, por decirlo así, es de 1.100.000 pesos, 1.100.000 pesos por hectárea. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si todo ese dinero, en vez de usarlo para eso, se construye en una industria? Ojo lo que estoy diciendo, Se construyen industrias manufactureras para todo lo que es, por ejemplo, la creación de bolsas de, en vez de patatas, o sea, de chips, hacerlo para el tema de la cebolla, por ejemplo, de ocaña. ¿Por qué no se hace, por ejemplo, té de coca? Que el té de coca es totalmente legal, galletas de coca que también, y se empieza a generar una marca a partir, porque la coca no solamente es un mal, también es una planta vegetal que se utiliza para muchas otras cosas, y las infusiones de té son totalmente legalizadas y no se le da la importancia que tiene. Y en cambio hay empresas americanas, hay empresas en otros sitios que están haciendo chips de las cebollas, que están haciendo té de la coca, que están haciendo, digamos... Yo te tengo la respuesta. Yo tengo otra. No, pero déjeme dar la mía. Yo también, pero utilicemos el dinero para eso, es mucho más importante. Pero mi cruzada, desde que exista el negocio, no hay otro negocio que se le resista. La mía es más sencilla, lo prohibido es rentable. Por eso. ¿Sí o no, doctor? Lo prohibido es rentable para mí. ¿O no? Así es. El tema es que hay una demanda en un mercado negro en muchos países, incluyendo la demanda interna que tiene Colombia del consumo de estas sustancias ilícitas. Y estas sustancias, mientras sean ilícitas, ¿sí?, van a tener un mercado negro. Ahora, ¿hasta dónde la licitud
de una sustancia va a disminuir el problema de la oferta, de la demanda, perdón. Y es que el demandante de drogas alucinógenas es un paciente, es una persona que tiene una enfermedad que es la farmacodependencia. Entonces, ahí, mientras no guiemos también ese proyecto, está bien, en las empresas ligadas con el tema, algo se ha avanzado sobre la marihuana, etcétera. Pero ojo, tenemos que tratar primero a la sociedad para que exista mayor firmeza en el tema social, en el tema de familia, y no se genere la patología de la farmacodependencia o la drogodependencia, que es el que genera la demanda del mercado negro de las drogas ilícitas. Por eso me gusta la nueva política que empieza a implementar los Estados Unidos sobre la ayuda a Colombia, que decía, dentro de las poco que por ahora sé y que escuché, es precisamente invertir no en esto, sino invertir en lo social, ¿sí? Antes, pero igual va a seguir de todas maneras el negocio. Pero en lo social y el paciente, ¿qué es? Que recuerde que la óptica mía es médica, ¿sí? Y perdone que lo vea así, pero es que para mí el problema no es el narcotráfico, no, para mí el problema es el paciente como tal que está consumiendo esa droga. A ese es el que tenemos que llegarle, pero usted va y que, por ejemplo, pongamos el ejemplo aquí de Cúcuta. ¿Qué campañas ha avanzado el hospital mental sobre estas personas que consumen droga en la calle, las personas que ya están en un franco deterioro? Van al hospital mental y dicen, primero que todo, son personas que no están afiliados a un sistema, que el hospital y gerente del hospital, y lo digo como miembro de la Junta Directiva del hospital mental, si yo hospitalizo a un paciente de eso, ¿quién me va a pagar? Porque no tiene PS, la población PPNA no lo protege, no tiene familia que responda, se queda viviendo en el hospital. En el hospital mental hay casi más de 23 pacientes que no están amparados por ningún sistema de salud, que no tienen familia, que están en proceso de desintoxicación, etcétera. ¿Y quién paga eso? Entonces, ¿dónde están los recursos? Los recursos tienen que ir allá, al sector salud, para el manejo de su patología mental, porque lo que hay es que disminuir en la demanda. Y los recursos están invertidos en glifosfato. Pero, doctor Boyejeno, usted sabe que así no está en afiliado a una EPS, usted está hablando muy claro, pero hay algo que se llama un librito que nos tenemos que basar, que es la Constitución, el derecho constitucional. Todo colombiano tiene derecho a la salud. ¿Qué es lo que falta? Correcto. Gestión del gerente del hospital y sus asesores. No, pero se sale. No, pero ahí ya se sale del ámbito de lo del. No. Sí. A mí me da pena. Hay veeduría de salud. Tiene que haber. ¿Dónde están los veedores de salud para que digan si hay 23? Usted lo que está diciendo es cierto, doctor Bellojín. Yo no repito lo que usted está diciendo. Pero la norma dice otra cosa, que no la aplica. Perdón, doctor. Doctor Yesí, yo no me estoy refiriendo a que no haya un responsable de pago. Sí lo hay. Hay quien responda por eso. El problema es que el paciente en la resocialización, o sea, como parte del tratamiento, requiere de una familia y un apoyo social. Y el hospital lo mantiene ahí y lo mantiene con drogas suplementarias como parte del tratamiento. Pero llega un momento en que ese paciente tiene que salir del hospital a un entorno familiar que lo termine de apoyar. Y eso es lo que no tiene. Usted va allá a esos pacientes y le pregunta, ¿usted tiene hermano, papá, sobrino, tío, etcétera? No. Por eso inclusive el hospital mental, en el caso de Cúcuta, soy muy puntual, tiene una finca a la salida del Zulia que se llama La Gloria, que es para ya tener una granja para estos pacientes en recuperación que no tienen el entorno familiar todavía. Y es que, bueno, perdóname, eso es cierto. Pero, doctor, hay una norma que se llama, y yo sé que usted la debe saber, y por allá cuando usted esté en esas reuniones hable de la ley de la esperanza, que le den cumplimiento. Se llama la ley de la esperanza. No me acuerdo. Completamente entonces yo digo completamente de acuerdo. El apoyo al tratamiento existe. Eso no lo voy a negar. Salud mental. Es que aquí no hay campañas de prevención de la salud mental y para eso hay presupuesto. Doctor Yesid, existe. El problema es cuando el paciente ya hay que darle de alta desde el punto de vista médico
¿sí? Como institución de salud para que se incorpore a la sociedad. Y entonces ese es el paso que hace falta, porque muchos de estos pacientes no tienen ese eslabón entre el tratamiento médico y la incorporación a la sociedad. Damaso me está pidiendo cambio. Damaso. Sí, no, a ver, es muy rápido. Yo entiendo lo que quería decir el doctor Yesid, lo que pasa que lo ha aclarado muy fácilmente el doctor Bellojín. El problema es, digamos, que la última fase, que es la integración, más que a la sociedad, la integración a la familia y al entorno, pues es a la sociedad, esa es donde está, donde cojea, porque la familia no se le acerca. Yo creo que el problema principal en este sector, y no me quiero extender porque no era tema de hoy, es un tema muy importante. Posiblemente el problema está en que el plan o las fases de integración en la sociedad están mal definidas. Una persona que ha estado vinculada a ese tipo, digamos, de enfermedad ha destrozado completamente a la familia. Intentar que vuelva a integrarse dentro de la familia es complicado. Lo que tendría que haber es ese plan, que no estará posiblemente dentro de los actuales planes, como son el tema de las granjas que usted ha dicho. Ese es el punto acertado. Es decir, hay que generarle una familia virtual para que ese paciente pueda integrarse en la sociedad. No podemos ir a exigir a la familia física a la que ha destrozado. Pero es que posiblemente el problema es que no hemos llegado a terminar de generar todo lo que es el plan de desarrollo de ese paciente. Claro, pero y ¿sabe? Y Yesid, fíjese, un tema que a usted le gusta. Como, por ejemplo, hemos notado como médicos, yo estoy vinculado con el hospital mental hace mucho tiempo, cómo ha tenido buen resultado cuando el paciente sale del hospital y se vincula con instituciones de tipo religioso, por ejemplo, que hace una función social con un componente espiritual muy grande, y eso ayuda muchísimo. Totalmente de acuerdo, claro. Siempre me ha llamado la atención muchísimo, porque ahí sí el Estado podría, entre comillas, invertir, pero usted sabe que estas organizaciones religiosas que trabajan con este tipo de pacientes, conseguir recursos es muy difícil, casi que están limosneando. Están en el glifosfato, ahí están los recursos, ¿sí? Pero mire, exactamente. Y todo eso se pudiese hacer si se regulariza o se normaliza o se formalizan este tipo de drogas, y eso que se está invirtiendo en otras cosas se invierten en esos proyectos, doctor Bellojín, que se vuelve salud pública. Entonces el gobierno le va a decir, no, estamos todos en los frentes, está lo del glifosato por un lado, está Plan Colombia por otro lado, está el incentivo a las empresas por otro lado, está el incentivo a las organizaciones sociales de reincorporación a la sociedad de estos pacientes, pero todo como de a poquito ahí haciendo las cositas sin mucha pañitos de agua tibia, decía mi abuela. Pañitos de agua tibia. Para el Catatumbo, pañitos de agua tibia. Van, hacen un paro, dicen que le van a pavimentar 2 kilómetros, vuelve y pavimentan otros 2 kilómetros. O sea, el problema es que esto no le han puesto seriedad, y esto es un problema supremamente grave. Mire, aquí me están escribiendo que por qué no hacemos un programa con ese tema. Nos escribe un televidente que le parece muy interesante. Uno no. Le dedicamos un mes y quedamos cortos. Es que esto es supremamente complejo. Totalmente de acuerdo, hay mucha tela para cortar. Supremamente complejo. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Afortunadamente el doctor Bellojín, mire, y no hablamos de los... Vamos a colocarle, yo sé que a Amazon no le gusta, los números del COVID-19 para el día de ayer en Colombia. Ahí están el dato a nivel nacional de los números del COVID-19. Mire, ayer, ese es el dato, mire, ahí todavía 90.883 casos activos de COVID-19 en todo el país. 90.883 casos de COVID-19 activos, y las unidades de cuidado intensivo siguen en las ciudades de Medellín, Bogotá y Barranquilla principalmente, totalmente colapsadas. ¿Sí o no, doctor Bellojín? Ya nos queda un minuto, si quiere adicionar algo a esto. No, preocupante porque tenemos muchos casos ya infantiles. Las unidades de cuidado intensivos pediátricas en Medellín ya tienen más de ocupación del 60%. Ya falleció un paciente, un niño con COVID en la ciudad de Medellín. La contagiosidad está alto. Para eso mañana vamos a invitar
10 minuticos al doctor Barón, porque esto ha cambiado muchísimo y ahí tenemos que hablar ya de diagnósticos más integrales que se nos llegan acá a Cúcuta ahora. Listo, nos vamos entonces, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Seguir con la vacuna sí, pero no. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. En Cívica Televisión somos todos. Con un clic, entre a Facebook Live y entérese de las noticias en Cúcuta 7 días. Cívica Televisión y el canal 34 de Cable Éxito. Vea y escucha nuestro mejor equipo periodístico de la región. TRC con Carlos Forero. Voz 7 días con Alfredo Chavarro. El primer café con Juan Carlos Rodríguez, Yesid Montes, Damaso Arias y Alonso Belloquín. AMC con Pedro Murillo y Freddy Suárez. 7 AM con Gerardo Mancilla. Norte Noticias con Óscar Herrera. La Voz de los Barrios con Jorge Gómez. Somos la Revista con Mary Stapper y el Bar del Deporte con Rafael Arámbula y Camilo Ortiz. Cívica Televisión y Cúcuta 7 días, somos todos. Con un clic nos acercamos siempre a ustedes en Facebook Live a través de Cúcuta 7 días y Cívica Televisión. Cívica Televisión y Cúcuta 7 días somos todos. Con la dirección de Dora Maris Ramírez París.